Y Job habla con Dios. Estamos en el capítulo 38, versículo 4, 5 y 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Porque cualquier inteligencia de hombre no alcanza a interpretar la sabiduría de Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y aquí nos habla Dios acerca de que el mundo está hecho de acuerdo a su palabra y a sus órdenes. Y el versículo 6, que va a hablar de nuestro tema, dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Las bases de nuestro mundo, de nuestra tierra, es la gracia y los mandamientos, y la piedra angular, nuestro Mesías. Este es el tema. Y las bases en las que fue fundada nuestra tierra es Yeshua, la gracia, y Moisés, los mandamientos. Dos bases sobre las que Dios fundó esta tierra. Y estamos en Éxodo 20, donde Dios hizo estos pronunciamientos. Dios escribió con su dedo las tablas de estas palabras. Y estos primeros mandamientos son de cómo debemos amar a Dios. Dice: y habló Dios de todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es en contra de la idolatría, de pinturas o de esculturas o de seres humanos que buscan que le adores. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es que no debes de jurar por algo que sabes que está mal y que no cumplirás. No lo tomarás en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, que es Shabbat para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día del Shabbat y lo santificó. Esto quiere decir que hay un día que dedicarle a Dios. Y como vamos a ver, este es un mandamiento donde nos dice Dios cómo amarle. Un día que comienza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer, donde hay que reposar, donde hay que tener lectura de la palabra en familia, y donde pedimos a Dios su misericordia,
todo un día dedicado a Dios, porque Él en 6 días hizo todo, en donde nosotros comemos, bebemos, dormimos, descansamos, trabajamos. Dios en 6 días hizo todo, donde hasta hoy nos da vida. Pero el séptimo nos los pide para Él, que se lo dedicamos, y ese es Shabbat, no es sábado. Y son poquitas reglas las que nos pone Dios acerca del Shabbat. Sin embargo, algunos los han complicado con libros acerca de cómo hacer el Shabbat. Hazlo en tu corazón, dedícale un día a Dios y poco a poco se te dará entendimiento de cómo hay que reposar en Dios. Y aquí tenemos los mandamientos de cómo hay que amar a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que en tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento donde todavía, aún después de los días que fijó Jehová tu Dios para vivir, todavía agrega: por el amar a tu padre y a tu madre, por honrarlos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por eso cuando le pregunta un fariseo al Mesías, ¿cuáles son el principal mandamiento que Dios nos da? Dice: amar a Dios sobre todas las cosas, que son los mandamientos que vimos en la imagen anterior. Y agrega: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos, cómo debes amarle a tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios nos puso para cumplir. El Mesías Yeshua representa la gracia, Moisés los mandamientos, y Dios nos dio a su amado Hijo unigénito para que el que en Él creyera no se perdiera y tenga vida eterna. Esta es la piedra angular. Pero ¿qué opina el Mesías Yeshua acerca de los mandamientos? Y sabemos que el Mesías Yeshua nunca cometió falta contra Dios, libre de pecado. Entonces, lo que dice es verdad. Y vemos en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Así lo hizo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué hay de aquellos que nos dicen que los mandamientos o algún mandamiento ya pasó, que ya no está de moda? Aquí lo vemos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces grábate los mandamientos y hazlos, como dictó Dios, Moisés y el Mesías, aquí, en esta palabra. Tomemos en cuenta
que es el Cordero sin pecado. Por lo tanto, no pudo mentir, y aquí están sus palabras. Ahora veremos lo que en los evangelios dice el Mesías Yeshua. Mateo 8:4. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Está hablando que hagamos lo que ordenó Moisés. En aquel tiempo hablaba del Cohen Gadol. Hoy, ¿qué hacemos? Se lo presentamos a Dios. Ya habrá tiempo de que tengamos Rey de Reyes y Cohen Gadol, y a Él presentemos la ofrenda que ordenó Moisés. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre o a la madre muera irremisiblemente. El Mesías hablaba lo de Moisés, nunca lo descartó, y lo citaba para hablar de los mandamientos. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? En Lucas 16:29 dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No está diciendo que no se oiga a Moisés. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aquello que alguno se levante de los muertos. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. En este versículo de Juan 1:17, en hebreo nunca se le puso la palabra pero, como aminorando lo que Moisés había hecho. Sin embargo, la gracia prospera cuando tenemos conocimientos de los mandamientos de Dios que hemos infringido, y el Mesías Yeshua nos da vida. Para esto fue mandado Moisés primero a la humanidad, a todos los pueblos, a judíos y gentiles. Los mandamientos son vigentes, cada uno de ellos, y aquí vemos como el Mesías Yeshua nunca hizo menos a Moisés, era un profeta de él. Aquí tenemos Mateo 5:20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Por lo tanto, también te digo que si tu rabino o tu pastor, tú no hicieres más que ellos, que es estudiar y practicar los mandamientos de Dios, aquí está la sentencia que el Mesías te dice. Mateo 5:20. Y Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, que cualquiera que matare será culpable de juicio. Está citando uno de los mandamientos. Todos los mandamientos son vigentes. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho:
no cometerás adulterio, y da mayores explicaciones del mandamiento que también estaba inscrito en Moisés. Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En aquel entonces se decía que no juraréis en vano por el nombre de Dios ni por su reino. Por lo tanto, aquí el Mesías profundiza este mandamiento y dice, nomás di sí o no y hazlo. Mateo 5:42, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Esto también estaba inscrito en las palabras de Moisés. Mateo 6:3, mas cuando tú des limosnas no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Por lo tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Uno de los casos que vemos es cuando Moisés subió a hablar con Dios en el monte, y los hombres hicieron festín e hicieron idolatría. ¿Por qué no les fue perdonado? ¿Por qué no pasaron a la tierra prometida? Pasaron sus hijos, pasó Caleb y pasó Josué. Ellos sí pasaron, pero los demás blasfemaron contra el Espíritu. Lo estaban viendo todo lo que acontecía y pecaron contra la obra del Espíritu de Dios, contra la emanación divina. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. También lo habla Moisés. Mateo 19:18, y le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Acaso el Mesías estaba desechando los mandamientos? Ninguno. Y aquí tenemos Mateo 17:3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces nos habla de que fue citado Moisés y fue citado Elías a hablar con el Mesías. Y esto da constancia quienes estuvieron presentes. Y nosotros lo creemos en fe. Pero no nos dicen que lo que había hablado Moisés, por lo tanto Moisés mismo había sido desechado. No, aquí estaba presente con el Mesías. Y nos da un ejemplo de cuán este siervo sirvió a Dios y al Mesías. Y entonces la gracia resplandeció sobre el pecado que Moisés nos había mostrado. Esto lo vamos a ver más adelante con Pablo. Mientras, aquí vemos el testimonio del mismo Mesías. Fue citado Moisés y también Elías. En estas palabras de Romanos 7, que te invitamos estudies, nos habla acerca de lo que en las traducciones aquí queda como ley. Y dice que si los mandamientos son pecados, y nos dice de manera categórica, de ninguna manera. Pero ¿para qué fue enviado Moisés con sus mandamientos? Para darnos cuenta de lo que le disgustaba a Dios. De otra manera, si estos mandamientos no hubieran llegado, le diríamos a Dios, pues, ¿cuándo hemos pecado? Si todo está permitido.
Pero cuando lees la palabra ves que no, y que esta desobediencia causa muerte. Y entonces aquí cobra de gran importancia la obra del Mesías, la gracia. El único que a través de su sacrificio perdonó Dios nuestros pecados. Esta es la importancia de Moisés para la obra del Mesías. Moisés sirve a Dios y al Mesías. Cuando entra la desobediencia a través de Adán y Eva, entra el mundo, se abrieron todas las puertas a los pecados. Pero hasta Moisés, Dios dio a conocer sus mandamientos, para que conozcamos que nuestras acciones nos llevan a muerte. ¿Cómo pudiera haber juicio si no hubiera habido una ley? ¿Cómo podría actuar la gracia si ni siquiera estábamos conscientes de lo malo? Lo rechazaríamos y diríamos: ¿para qué te necesitamos?, le diríamos a nuestro Mesías. Sin embargo, el conocerla nos hace la reflexión que da Pablo: gracias doy a Dios por el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no quiere decir que Pablo pecaba, que esa era su intención en este mundo, sino que con su mente, que estaba en el Mesías, combatía el pecado. Esto es palabra de Dios. Estas son las bases de nuestra tierra. El Mesías, la piedra angular, que trajo la gracia. El profeta Moisés, que trajo los mandamientos para dárnoslo a conocer y saber en realidad cuál era nuestro pecado. Y para los que han recibido al Mesías, cómo deben de comportarse, porque la salvación viene del Mesías. Pero los mandamientos de Dios nos dicen cómo comportarnos. Y por otro lado, los profetas, los verdaderos profetas, las vasijas de barro, que son recipientes para recibir la palabra de Dios y ponérnosla al servicio de nosotros. Son servidores. Estas son las bases con las que se fundó nuestra tierra. No sirve ninguna obra de la ley. No hay circuncisión ni asesinato de animales. No hay otra sangre con la cual pueda lavarse los pecados. Mas lo del Mesías ya fue y vendrá pronto.